lo que yo, eso sí, surge a partir, yo creo que de la primera expresión gutural, digamos, ¿no? Desde cuando la voz humana se crea, y entonces ahí empieza a haber ya, pues seguramente empieza a haber tarareos, ¿no? Empieza a haber ritmos probablemente. Eh, y yo creo que después seguiría pues lo que sería la, la, mm, la percusión corporal, pues no sé, el escuchar el palmeo, ¿no? El palmeo creo que podría ser, bueno, esto es una cuestión de lógica y entre especulación, pero yo creo que eso podría ser. Esa anécdota, El ¿no? ser humano empieza a... lo que te iba a decir, no es que esa anécdota, qué mochada. Hola, hola, ¿cómo estamos? Esto es Charlas Desafinadas. Este es el cuarto programa y pues es un gusto para nosotros el estar aquí presentes. Tenemos el gusto de tener aquí al Vig, al Pacheco, al Perdido, que siempre se nos pierde. ¿Qué Y esta tal? vez un Tachi muy, muy extraño, pero que ahí anda. Pues es un placer estar con todos ustedes de nuevo en este cuarto programa. Y en esta ocasión vamos a hablar del origen de la música. Vamos a debatir un poquito ese origen de cómo inició todo esto que al menos a nosotros nos apasiona mucho. Y pues es muy curioso hablar de este tema porque creo que muy pocos se hacen como que esa pregunta, ¿no? De cuál es ese origen realmente, ¿no? Como para poder comprender, al menos desde mi punto de vista, qué es lo que realmente nos hace conectarnos con ello, por una parte, porque todos hablamos de, sí, canciones, ¿no? Y como para, no sé, para la fiesta o para bailar y X cosa, ¿no? Pero realmente no sabemos como que, en primera, este origen para darle el valor real que muchos creo desconocen. Y por mi parte yo podría decir que ese origen, pues es primero tendríamos que hablar un poquito y entrar en contexto de lo que vimos en nuestro primer programa, qué era la música o qué es la música, ¿no? Que por ejemplo es un medio que nosotros utilizamos, sonoro, para expresar nuestras emociones, ¿no? Y sentimientos y algunas ideas, ¿no? Pero prácticamente yo siento que el origen de la música va mucho más atrás de eso, ¿no? Porque yo estuve viendo más o menos, artistas que hablaban al respecto a esto de una manera filosófica y comprendían y se metían en aspectos hasta incluso técnicos, ¿no? De cómo es la parte rítmica y todo eso, como para sacar realmente el origen de cómo es que surgió la música. Y por ejemplo, yo vi que ellos explicaban que prácticamente la música se origina a través del sonido, ¿no? Que por ahí va originándose, pero el sonido pues es digamos que está en el ambiente, incluso podría decirse que nosotros no originamos el sonido ya existía desde, ¿no? Siempre ha existido, al menos que lo que sepamos, ¿no? Entonces, nosotros utilizábamos desde mucho antes el sonido para muchas cosas de una manera instintiva y animal, muy primitiva, ¿no? Como lo comunicarnos, ¿no? Que prácticamente ya hablando más actualizado el tema de la música, pues es lo que usamos para expresar, ¿no? Pero desde antes prácticamente, hasta incluso ahorita como los animales lo hacen, utilizan el sonido para poder comunicarse y expresarse, ¿no? Desde un simple mono que está ahí gritando hasta un ave, pues ahí sacan ese sonido para poder comunicarse y era como una necesidad para poder, digamos, interactuar con, ya sea con otros animales o con su entorno. Entonces, yo siento que desde ahí el origen de la música va desde ese punto, ¿no? Bueno, no sé qué piensen cada uno de ustedes. Pues Pues yo creo que yo, sí. siguiendo, Vas, Pacheco. perdón, es que yo siguiendo la recomendación del Vic que decía que por cuestión temporal de los inicios de los tiempos me tocaría a mí, qué manchado. Pero
Yo creo que yo discordo, tengo más bien un punto, no comparto tu punto de vista, Cagua, porque una cosa es el sonido y otra cosa es la música. Es decir, efectivamente podrías decir, bueno, existía el Big Bang, ¿no? Esa gran explosión, eso es un sonido, pero pues no sé si sea música. En la concepción musical ya tiene que ver, en todo caso, la presencia humana y la generación de un sonido, sí, pero a través de un ser humano, porque como dices, los animales también emiten sonidos, pero no son propiamente música, ¿no? Entonces, lo que yo, eso sí, surge a partir, yo creo que de la primera expresión gutural, digamos, ¿no? Desde cuando la voz humana se crea, y entonces ahí empieza a haber ya, pues seguramente empieza a haber tarareos, ¿no? Empieza a haber ritmos probablemente. Eh, y yo creo que después seguiría pues lo que sería la, la, mm, la percusión corporal, pues no sé, el escuchar el palmeo, ¿no? El palmeo creo que podría ser, bueno, esto es una cuestión de lógica y entre especulación, pero yo creo que eso podría ser. Es anécdota, El ¿no? ser humano empieza a... lo que te iba a decir, no es que es anécdota, qué mochado. Bueno, y me acuerdo que las primeras fiestas seguramente son el palmoteo, el pegarse en el pecho, no sé, alguna cuestión así, Con el pero puño sí cerrado, tenía que ¿no? ver entonces ya con una cuestión no, ese es de puñales, creo. y y más bien es una cuestión de, pues sí, del ritmo, ¿no? De la cuestión del ritmo. Cuando existe ritmo, eh, no, tampoco incluso ni siquiera es música, porque se supone que la música, definida como tal, es una conjunción de sonidos en una secuencia temporal, ¿no? El famoso tempo. La música como tal, entonces, pues sí es una cuestión que tiene que ver con conjuntar sonidos, pero sí en ritmos. Y eso surgió a través de la expresión humana en el cuerpo y en la voz. Y ya después ya vinieron la interpretación de sonidos a través de algo que sería un bambú o una percusión en una piedra o una cuestión así que se van conjuntando con otros sonidos para entonces sí formar lo que sería ya una música. Y eso es muy chido porque entonces quiere decir que desde un principio la música, y por eso es que nos encanta tanto, porque la música es una expresión colectiva, sí la hacemos nosotros mismos, pero para que sea más como tal, tendremos que tener la ayuda de varios. Entonces se vuelve una fiesta, se vuelve una comunidad, se vuelve una expresión del colectivo, y entonces ahí, pues es un completo jolgorio. Y desde el inicio surgió, y entonces, pues yo creo que por eso es que nos encanta tanto, me imagino, ¿no? Es parte de nuestro ser como seres humanos, Yo creo. coincido en unas cosas y en otras quizá tengo un punto de vista distinto. Digo, Cagua nos empezó a decir que justo es parte de que se genera un sonido, ¿no? El escuchar un sonido. Y justo Pacheco decía, bueno, sí, no nada más es el sonido, sino también tiene que generar un ritmo o que genere una melodía. Es cierto, aunque realmente también yo pienso que, digo, y si ustedes buscan y se ponen a investigar, seguramente como ahorita nosotros encontrarán muchas teorías del origen, pero también adicional a eso que mencionan, el hecho de que sea sonido y que tenga un ritmo o una melodía, creo que yo también pensaría es el hecho de la intención. A lo que voy es, quizá el Pacheco se da golpes de pecho, pero quizá no era su intención hacer música. Sin embargo,
cuando tú ya tienes esa intención de generar ese ritmo, como una melodía, probablemente ahí es donde yo pienso que también se está originando la música. Es decir, que no solamente sí puede existir un ritmo y demás, creo que sí son características de la música. Sin embargo, también pienso yo el hecho de que tengan la intención de generarla para eso, también cuenta bastante, ¿no? Porque sí tenemos la voz, seguramente con sonidos los seres humanos se comunicaban y hacían probablemente un tarareo, o inclusive no solo con el cuerpo, quizá con algún otro aditamento, pegar con una piedra, se me ocurre, ¿no? Ya me estoy yendo así como con mucha imaginación. Sin embargo, el hecho de tener la intención de hacerlo con un ritmo, para mí ahí empieza el origen de la música, cuando ya existe esa intención. Pero no sé, que nos cuenten por ahí Perdido y la nueva Tachi. ¿Qué opinan ustedes? Pues prácticamente sí, sí, se puede decir que la música es basada a través de los sonidos. Obviamente, como lo acabas de decir tú, prácticamente es basada a un ritmo, porque no vas a llegar, como decía hasta el principio, ¿no? De que haces sonido y ya con eso vas a hacer música. Obviamente, pues no. Obviamente llevas sonidos ir rítmicamente para que vaya prácticamente ir buscando qué notas van a ir prácticamente sonando bien, porque pues no vas a hacerle como el Tachi, ¿verdad? Que es cuando tenía su teclado y les daba y nomás no se escuchaba lo que tocaba. Pero pues sí, prácticamente es irlo buscando el chiste es irlo buscando. Pero No tenía como el Tachi, ¿no? intención, De que es le lo quedaba que con el dedo importaba. pues yo no sé si era intención o era desesperación o estaba dolorido, no sé, pero algo intentaba el hombre, algo intentaba. Entonces sí, pero pues, es que su cerebro no le da para más, la verdad, somos honestos. Tantos golpes en el ring ya lo dejó afectado el cerebro, Sí, después de que, la no verdad. sé si sea eso, después de que supimos que su inicio musical fue El Pájaro Loco, ¿no? Con el VIH que nos contabas algunos programas. Pero bueno. ¿Y tú, Perdido? ¿Qué piensas? No, Perdido nos va a bajar aquí nuestras ideas, van a ver, nada más escuchen. No, pues sí, ahorita que comentaban, sí, pues yo estaba investigando justamente antes del programa, sobre un origen de la música más historiográfico, ¿no? Más enfocada al origen como concreto, ¿no? Pero sí, ya, como ustedes se comentaban, ¿no? El origen puede pensarse como más íntimo en la naturaleza, de la naturaleza humana, ¿no? Y creo que ahí es un punto bastante importante en el que se puede reflexionar mucho. Y bueno, las producciones humanas, lo decía un filósofo que se llama Heidegger, y en especial en la obra del arte, él reflexionaba sobre la pintura. Pero en general en el arte yo pienso, igual que Heidegger, o siguiendo a Heidegger, que, que en las producciones ya de humanas, cualquiera que sea, artística o comercial, lo que sea, hay como un desvelamiento de algo que no se hacía antes. Pero bueno, me causa curiosidad en la obra del arte, en la música en concreto, porque me puse a pensar hasta qué punto no se parece a los diálogos, porque el diálogo se intenta, bueno, se interpreta como un intercambio de ideas entre dos personas, pero la etimología en sí es es el día, que es como a través de,
y logo, que se puede interpretar como palabra o razón. Y si lo interpretamos como razón, entonces debe de tener un cierto sentido, ¿no? Y yo creo que aquí, por eso me parece interesante, porque la música se da a través de un instrumento o a través de la voz, eh, y, y expresa palabras, porque al final es un lenguaje, no gramatical, pero es un lenguaje, este, bueno, se expresa a través de la fonética, ¿no? Eh, yo, expresa, no expresa palabras caóticas, sino que tienen sentido. Por eso lo relaciona con la razón, con cierto raciocinio. Pero no solamente se queda en eso, sino como lo comentaba Pacheco, ¿no? Me parece que también tiene que ver con una razón evolutiva que está muy arraigada en el ser social, ¿no? En nuestra naturaleza social. Y pensando en lo que aprendí de algunos libros de etología, lo que decía la etología, que es el estudio del comportamiento de los animales, no la psicología, porque la psicología se basa para el comportamiento de los animales, pero relacionado a lo humano. La etología nada más se basa en el comportamiento animal en sí. Ellos decían que todo rasgo evolutivo que tenemos se da previamente, o sea, nada se da como una innovación en un ser vivo, sino que hay precedentes evolutivos en ello. Y yo creo que los precedentes evolutivos que se pueden dar en la música, son esa necesidad social. Y yo creo que trasciende incluso lo artístico, porque es una necesidad de estar en compañía de otros, porque como lo decía Pacheco, no puedes hacer música solo, ¿no? Y aunque en la actualidad se puede hacer música solo, la verdad es que los instrumentos que usas, los aparatos, están hechos por otras personas. Y ahí es donde requieres de los otros para poder hacer música, ¿no? Y para incluso comunicarla. Y yo creo que lo que rescato es que se puede interpretar como el diálogo, lo que decía, un sonido que se da a través de un instrumento o del propio cuerpo humano, que dice sonidos con cierta razón, con cierto sentido, y también como un fenómeno social evolutivo. Y justo ya están metiendo, por ejemplo, el hecho de los instrumentos, ¿no? O sea, justo en esta evolución que tenemos, por ejemplo, ¿alguien se acuerda de algún instrumento de los primeros que se hayan conocido? ¿Que recuerdan cuál sería? O sea, por La ejemplo, flauta, ¿se puede? pues de hecho, justamente Sí. son como instrumentos de viento los primeros que se encontraron, ¿no? Y más allá que manufacturados por el mismo hombre, probablemente sí ponían algo, pero lo vemos en nuestra cultura prehispánica, por ejemplo, aquí en México, en donde utilizaban algunos cuernos de algunos animales, ¿no? O algunas conchas, y les soplaban y desde ahí justo generaban sonidos como un instrumento, ya no con tu propio cuerpo, sino ya con un objeto distinto a tu cuerpo o a la voz, que también es parte justo de ese origen en la música, ¿no? El hecho de que, como nos decía Perdido, pues ahora también se genera música, pero también con instrumentos diferentes a la voz. Entonces, la voz, para mí, seguramente fue el primer instrumento, pero después llegaron ciertamente algunos otros, ¿no? Y está interesante el hecho de que después evolucionaron y hasta ahora ya tenemos de viento, percusiones, de cuerdas, etcétera. Entonces, está interesante justo esa parte, ¿no? Cómo fue evolucionando hasta tener lo que hoy en día tenemos. Hasta incluso Yo, al nivel de la tecnología, la música electrónica, por ejemplo, ¿no?
Yo tengo un registro, bueno, investigué que encontré en la investigación que hay un registro de 40,000 años, como decía la amiga Tacha, de una flauta que en la región de Alemania, le hicieron los estudios correspondientes, ya tenía los agujeros que produce nota, pero hace 40,000 años, o sea, y lo que es sorprendente es la simplicidad ahora que encontramos en el origen de los instrumentos, percusiones, alientos y en posterior cuerdas, que sería lo más avanzado, digamos, ¿no? Lo Y en más ese sentido, reciente. aunque sea la actividad de hace 40,000 años en el registro primero, lo importante en la representación de música como sociedad y como ser humano, este, yo por ejemplo me extasío de escuchar a los folcloristas y cuando se presentan en digamos, su trabajo es tener en la parte de atrás mesas en donde ubican instrumentos que son originarios de las regiones de la música que están interpretando. Y ahí encuentras en percusiones, encuentras lo más primitivo, que serían por ejemplo, la concha de tortuga para hacer una percusión. Encuentras flautas, Pero infinidad de ¿estás de acuerdo flautas. que Ujú. ellos lo que hacen es interpretar, bueno, hacer interpretaciones, porque no se sabe realmente cómo se tocaba la música de ese entonces? O sea, nada más deducimos que se debe de escuchar así, porque pues sí, ¿no? Pero no, en realidad no. Sí, tienes razón, porque al final también estás de acuerdo que pues la historia escrita, el registro que queda sobre interpretaciones musicales es a través cuando, igual que que la escritura en la cuestión fonética, queda registrado cuando, pues aquí está el autor, Guido de Arezzo, que sería el creador del sistema tetragrama, que es en donde se están expresando las notas musicales, y ahí es en donde ya se puede tener un registro de interpretación, como dices, porque efectivamente no hay interpretación de sonidos que, pues, donde los plasmabas hasta que existe la escritura y puedes documentarla. Entonces ahí es en donde, como bien dices, es una interpretación de aquello que ya está escrito. Sí, creo que de los griegos sí hay como partituras, pero no se sabe leerlas, porque pues no se conoce como la gramática que utilizaban, ¿no? Y, Sí, así es. y es curioso, ¿no? Porque aquí es lo que mencionaba, ¿no? De hasta qué punto no está íntimamente relacionado con el diálogo, y si es el diálogo, si está relacionado con el diálogo, hasta qué punto no tiene la importancia que tiene el propio lenguaje, ¿no? Porque de hecho es una forma de lenguaje, de comunicar cosas, y no solo de comunicar cosas, sino de unirte con los otros, ¿no? Y de hecho, hay una cita de Platón. Dice, de la misma forma en que la gimnasia sirve para fortalecer el cuerpo, la música es el vehículo para enriquecer el ánimo. Y eso, pues, es efectivamente de los griegos. Otro registro de los griegos es el arte de la música es el que más cercano se halla de las lágrimas, los recuerdos y las alegrías. Y es por eso que, no manches, desde tiempo, siempre bien decía Nietzsche, que la vida sin música, pues sería un error, efectivamente. Yo no lo concibo, o sea, no, no, no. O sea, en algún momento iba a existir de la historia del ser humano, ¿no? Sí, pero como dice, al final sí, la cultura griega, pues es la madre, ¿no? De todas las culturas, y a través de esos registros es cuando ya se empieza, pues sí, a tener referencias, no hasta después cuando ya
sea, después del trabajo de Guido de Arezzo, cuando ya se empieza a trabajar el pentagrama como ahora se utiliza, es como ya el lenguaje está definido, queda claro y es completamente universal. Y es que yo me pongo a pensar, ¿no? Pues digo, es bien complicado saber cómo se originó realmente y demás, pero yo hago, por ejemplo, un ejercicio en donde no es como tal el origen de la música, pero sí el origen de lo que tú percibes como música como ser humano. A lo que voy es, le pones a un bebé que realmente desde que quizá está en la panza de una mamá puede, según estudios, han descubierto que pueden escuchar ciertas cosas y le puedes poner música, pero quizás eso no lo podemos ver todavía. Pero ya cuando está afuera, si tú le pones algún ritmo, canciones infantiles o aunque no sean infantiles, y realmente ves cómo una puede expresar su contento de escucharla o inclusive seguir el ritmo, ¿no? Con una parte del cuerpo o inclusive hasta ya el hecho de poder hacer movimientos como si fuera un baile. Entonces, ciertamente, como dicen, en algún momento iba a existir la música porque ciertamente es una expresión cultural que justo por eso está catalogada como una de las bellas artes, porque es totalmente cultural y me parece yo que podría llamarse hasta innato del ser humano, al menos hasta como conocemos al humano hoy en día, ¿no? Entonces, ciertamente creo que sí, el origen de la música tenía que existir en algún momento de la evolución del ser humano. Yo, por ejemplo, siento que lo que han planteado es como que ya un nivel más, ¿cómo expresarlo? Pues más formal de hablar acerca de la música, ¿no? Porque actualmente, pues sí, ya podríamos hablar de muchos aspectos artísticos, filosóficos, técnicos de qué es la música, ¿no? Pero yo sigo insistiendo de lo que había hablado en un principio, de que prácticamente el origen de la música, pues proviene de todo eso, ¿no? Hasta incluso antes de lo que estaba diciendo, ¿no? De que se formalizara como tal, algo como una escritura, como decía Pacheco, un pentagrama y cosas así. Porque como estaban hablando de la época prehistórica, ¿no? Casi, casi, de De que los pues los seres dinosaurios. Ah, humanos tomaban los animales. Sí, pero nosotros tomamos como referencia no solamente a los animales, sino a la naturaleza, porque como todos incluso concordaron en el hecho de que tiene una intención la música de expresar, también de cierta manera a través del sonido crearon esa intención, porque observaban a la naturaleza y a los animales. Por eso empezaron a imitarlo, por ejemplo, a través de, como habían dicho, las conchas estas de mar, ¿no? Para expresar ya sea, por ejemplo, el viento o el gruñido de algún animal, ¿no? Y tenían claro que sus propios propósitos, como el poder comunicarse de alguna manera, como el defenderse, el estar alerta o incluso para tener como que un contacto ya, digamos que de reproducción, ¿no? Igual como los mismos animales. Y antes de que usaran como alguna herramienta, porque de hecho era como que sus propias, sus propios, modos de cómo transmitir algún sonido, ¿no? Como el que había dicho el Big, ¿no? Que su propia voz, o un silbido, o el ruido de tus propias manos, ¿no? Y después, pues, fue el uso de herramientas como palos, las conchas que habían dicho de las tortugas, pero después se empezó a originar, por ejemplo, lo que había dicho Pacheco, ¿no? La flauta, ¿no? Que fue 40 y tantos mil años, pero fue como que un proceso que se originó a partir de lo que ya existía y fue influenciada por lo que al menos yo comprendo, ¿no? Que es una intención, ¿no? A base de lo que observaban de la naturaleza.
Entonces yo siento que a partir de ahí se fue originando y de hecho no es algo que nosotros como seres humanos hayamos inventado, sino simplemente retomamos de algo que ya existía para poder de cierta manera construir, ¿no? De algo de cierta manera ya en la actualidad, pues algo más formal, ¿no? Una estructura. Pero eso fue hasta mucho tiempo después, pero prácticamente es lo que teníamos, ¿no? Y al final de cuentas, aunque no tuviéramos esa estructura formal, de cierta manera sí podríamos sacar que, no sé, partes técnicas, ¿no? Como una armonía, una melodía y todo eso, a través de un simple canto de un pájaro. Tú pudieras medir, digamos, de una manera técnica el silbido de un ave, ¿no? Saber más o menos a qué frecuencia está cantando, a qué tonalidad y otras cosas. Entonces, yo siento que más de la construcción formal que estaba mencionando es como que algo de una manera natural y primitiva, ¿no? Que nosotros simplemente fuimos adoptando para poder construir lo que actualmente ya conocemos como música. Porque, por ejemplo, yo como músico, y me pongo entre comillas porque no soy como tal un músico estudiado, sí sé interpretar algún instrumento, ¿no? Y lo hago de una manera lírica, o sea que no lo hago con una estructura formal. Y de cierta manera yo también pude sacar música a través de una forma tan vaga, ¿no? Y yo siento que antes lo hacían así porque comprendían eso, ya lo traían dentro, como decía Vigan, o sea, nuestra propia naturaleza traemos esa parte musical, esa forma de cómo poder expresarlo, ¿no? Hasta incluso desde un simple silbido, como habían dicho. Yo siento que desde ahí como que empieza. Ya empezar a hablar de que no, por la rítmica, no, que la tonalidad, no, que esto y el otro, pues sí se pudiera estudiar, por supuesto, pero siento que ya está incluso de una manera, hasta incluso ya ¿cómo decirlo? Oficial, muy marcada, muy metida, y ya está implícito eso, ¿no? Nada más era cuestión de que nosotros descubriéramos y lo plasmáramos de una manera técnica, ¿no? Todo eso que ya hemos estado hablando y que hasta hoy se conoce. Sí, digo, yo Yo ciertamente es como nombrarlo, ¿no? Por ponerle un Sí, nombre. justamente hoy me llegó un libro de un filósofo que se llama Maurice Merleau-Ponty, que me, me llamó muchísimo la atención porque ahora habla sobre la corporalidad. O sea, él dice casi casi como Epicuro que lo único real es lo sensible, ¿no? Lo que se puede percibir a través del cuerpo. Pero más allá de eso hace toda una investigación sobre lo que es la percepción. Y en el libro que me llegó lo estaba leyendo y hablaba en específico sobre el fenómeno de lo visual y cómo lo relacionaba justamente con la obra del arte y la pintura, pero trasladando su reflexión que hacía sobre lo visual a lo sonoro. Bueno, él decía que a través de la vista nosotros no solamente vemos las cosas de fuera, sino que como vemos nuestro cuerpo, nos sabemos que somos entes visibles y análogamente con el sonido, podría decir que no solamente escuchamos las cosas de fuera, los sonidos de la naturaleza, sino que nos sabemos entes capaces de producir sonido, no solamente a través de la boca, sino a través de las palmas Ay, o me alguna parte asusté. del cuerpo o de un instrumento. Pensé que ibas a decir otra cosa. No, bueno, a través de de alguna parte del cuerpo, la que sea, o a través de un instrumento, ¿no? Yo dije, ya escucharon al Nosotros Tachi a en el través baño, seguro, o algo. Más que o menos, también, más o menos. bueno, pero el caso es como que en esa identificación o el reconocimiento de nosotros como entes que podemos
expresar cosas. Bueno, también retomando otra reflexión que hacía Merleau-Ponty, él lo que decía es que en los pintores es como si la naturaleza los estuviera viendo a ellos. O sea, que ellos realmente no veían la naturaleza, sino que era tan profunda su conexión con la naturaleza que parecía como que la naturaleza les estuviera comunicando cosas que tenían que expresar en su pintura. Y yo creo que el sonido hace un poco bueno, en la música se hace un poco esa configuración, ¿no? De que percibimos sonidos, pero también somos capaces de acomodar esos sonidos que percibimos, como lo decía Eric, bueno, el Cagua, ¿no? Que escuchamos a la naturaleza y la tratamos de imitar, ¿no? Ciertos sonidos, y eso se ve con los instrumentos de la música folclórica, ¿no? O prehispánica, que tratan de imitar a sonidos que hay en la naturaleza. Pero no solamente tratamos de imitar, como en la pintura, las cosas de la naturaleza, sino que las reconfiguramos para darles otro sentido que tampoco es el gramatical de las palabras, sino que es un tipo de sentido que casi metafísico, trascendental, ¿no? Porque tiene más que ver, se acerca más digamos, al espíritu que a la racionalidad. Y yo creo que en ese sentido también concuerdo con Cagua en que tiene raíces biológicas, porque también lo vemos en las ballenas. Y siento que ahí es lo importante, que trasciende el arte. O sea, para mí la música trasciende el arte, y coincido también con Pacheco, porque lo veo más como un instrumento necesario para nuestra naturaleza, para estar en comunicación en sociedad, y o conectarnos con los otros. Y es un tipo de conexión muy íntima, porque a través de la improvisación en la música te das cuenta de que no solamente puedes estar comunicándote con palabras, sino a través de otra forma de sonido que conecta mucho con eso, ¿no? Con el espíritu o con nuestra naturaleza más íntima. Y yo creo que, o sea, más que arte, es un tipo de razón evolutiva para la supervivencia del humano. O sea que el tachi no ha evolucionado porque pues no, nada más no le da el ritmo. No, ni volviendo a nacer, créeme, ni volviendo a nacer le da el ritmo, o sea, ni de una ni de otra, o sea, no, prácticamente es un caso perdido. No. O sea, porque realmente no transmite inspiración, no transmite nada. O sea, prácticamente pobrecito, hasta me da pena por él, o sea, tú sabes lo que es ser él, no, pobrecito, o sea, no transmite nada, prácticamente. Te estoy apoyando, o sea, te estoy apoyando, yo te defiendo, si no te Es su preocupes, yo representante. te defiendo. Para quien no conocían, bueno, pues Exactamente, para los que no me la conocen, tacha es representante del para los que tachi. no, no, no soy la tacha, se escucha muy feo. Se escucha como droga, al rato me van a demandar, me van a decir, no manches, tú eres la tacha, órale, palmotes, no, mejor no, la niña Dar, mejor. Ok. Pero, y Así, hablando justo, mejor conocida como la niña Dar. la niña Dark ya nos decía que el tachi no se le complica, pero por ahí en algún momento compartimos una imagen en Facebook que decía que alguien que estaba practicando piano y le decían, pues es que no eres bueno en lo que haces, ¿no? Pero contestaba el hecho de, ¿cómo voy a ser bueno si no practico? Y el punto es, hay gente, yo pienso que hay gente que sí tiene una habilidad distinta, aunque tú quieras practicarlo y que te esfuerces demasiado, pero si no tienes esa habilidad te va a costar mucho más trabajo. Y creo que desde el origen de la música cuenta eso, ¿no? Y ahí tenemos pues a gente conocida, sobre todo en épocas donde conocíamos ya la música clásica, que hoy le estamos llamando como clásica, pero
pues tenían el don para mí, por ejemplo, o historias como la de Beethoven, ¿no? Que inclusive teniendo lo más, a mí se me hace impresionante porque mi sentido común diría que el hecho de escuchar música, pues utilizas el oído. Ahora todavía el hacerla, pues por supuesto que en mi sentido común es que necesitarías el oído. Entonces, Beethoven, justo la historia en donde nos dice que él tenía esa deficiencia en el oído, cómo lograba hacer música, es lo que a mí se me hace increíble, porque ciertamente, como hemos hablado, el origen de la música se refiere a sonidos, pero él lo hacía a través de vibraciones y que es algo que trasciende para mí, porque estás quitando el principal sentido que se necesitas para la música, que es el oído. Entonces, creo yo que sí, hay gente que tiene mucho más el don que otra gente para generar la música y que ciertamente no se queda quizás solo en el hecho del sentido del oído o el sonoro, no sé qué piensan. Prácticamente sí te doy la razón en algo. Bueno, yo a mí en lo personal, lo hablo por mí. Me gusta la música, me gusta más lo metal, me adoro. También escucho una que otra generación, pero a mí en lo personal, por ejemplo, mi papá era de que si tus hermanos van a tocar, tú también, ¿no? Hasta me compró un güiro y toda la cosa, ¿no? Y me decía, te compro un acordeón y lo tocas. Y como lo acabas de decir, mucha gente nace para eso, trae el don. Y hay otra gente que por más que te gusta la música Ni el y no güiro, te llama la la atención arma. de un instrumento, o sea, ¿cómo le vas a hacer? O sea, por más que tú digas, me ve fácil, pero si a ti no te llama la atención un instrumento, prácticamente no la vas a armar por más que tomes clases de música. O sea, te lo digo porque a mí me pasó en lo personal. Es como yo le decía a mi papá, es que cómo me vas a obligar a, a comprarme un instrumento cuando yo ni siquiera me llama la atención. O sea, sí me gusta la música, me gusta escucharla, pero hasta ahí. Pero te digo, o sea, hay gente que sí nace con habilidades y hay gente que por más que tome clases, nomás no le da. Prácticamente es como un fracaso, por decirlo así. Te escucho muy feo la palabra, pero es la realidad. Entonces, te digo, lo hablo por mí. O sea, te digo, mi padre me quería comprar, más que nada la de afuera, me quería comprar un acordeón porque como decía, tus hermanos van a tocar y tú por qué no. Y entonces yo decía, es que, ¿para qué vas a hacer un gasto si prácticamente a mí no me llama la atención? Me decía, bueno, entonces, ¿qué instrumento te llama la atención y yo te lo compro? Luego es que ¿para qué vas a hacer un gasto innecesario? O sea, mira, cada quien sus gustos, cada quien, o sea, sí me gusta la música, pero pues no hagas un gasto necesario porque pues no, prácticamente no. O sea, entonces, como tú dices, cada quien hace para lo que más les gusta, ¿no? Sí, claro, yo creo que ciertamente, hablando de la creación de la música, pero creo que el hecho de apreciarla me parece que todos, ¿no? Yo no he conocido a una persona que me diga, yo no escucho nada de música, eso sí, Sí, o no. de hecho yo sí, y es curioso, lo iba a comentar porque, o sea, sí hay casos en los, no es la totalidad de la población, pero sí hay casos en los que no presentan como una atracción a la música, la presentan como puros sonidos aleatorios, o sea, como que son incapaces de darle un sentido o algún interés a la música, y eso es interesante, ¿no? Porque, este, eh, lo que decías de Mozart, no Mozart, ¿no? De Beethoven, Beethoven, ¿no? Ajá. Lo que sucede con él es como los casos de los ciegos, pero que han perdido la vista después de haber ya visto. Y sí, Beethoven pues claro. ya conocía lo que era el sonido, ¿no? Y me pregunto, ¿cómo será? ¿Podemos pensar la música para los sordos? ¿O podemos pensar la pintura para los ciegos? ¿O qué tipo de arte se le puede dar a aquellas personas que carecen por naturaleza, o sea, que hayan nacido sin algún sentido? O sea, están incapacitados para apreciar el arte musical en este caso. No, porque
si podemos decir que la música es vibración y que la pintura y la escultura son textura. La alternativa es esa precisamente. Entonces, pero ahí sí viene, me cayó lo que decías, Vic, que qué onda, entonces la música no solamente son sonidos, la música también es vibración. La persona que es inclusive escritura, ¿no? Ya, bueno, ya partiendo de cuando se generó escritura. No como, efectivamente, como decía Cagua, no como origen, pero sí como evolución, es escritura, efectivamente. Entonces, pues por eso yo creo que es lo que dice Perdido, en que hay gente que tiene incluso a lo mejor aversión, ¿no? También podría existir una fobia, pero es la minoría. Más bien, yo entiendo que sería como una disfunción en sí. Yo creo que Cagua y Perdido han manifestado esta cuestión biológica que ya es innata, es decir, es instinto, es gen. Yo creo que sí. En el más puro, digamos, punto de cotorreo, es algo como decía el maestro Charlie Montana, que cuando le preguntaron, ¿tú por qué te hiciste músico? ¿Por qué? Y decía ese güey, no, pues yo nada más por ligar chicas, porque no había, Era había su unos que hacían motivación. exactamente, que hacían deporte, a los güeyes que eran inteligentes, que eran intelectuales, que eran cultos, y entonces todos ellos tenían un club y tenían un club social y ahí ligaban, interactuaban, y entonces ese güey no era ni atlético, ni inteligente, ni nada, bueno, inteligente en el sentido académico, pero al final dice, pues yo lo que puedo es con mi voz y me vale gorro y con eso consigo lo que yo necesito, que es fiesta y es ligar. Entonces, esto cuestión completamente genética, es como, y de instinto, es como decía Cagua, un pájaro o los animales emiten sonidos también en la cuestión del apareo o pues sí, de una cuestión netamente y absolutamente biológica. Ahí yo creo que sí reside el completo origen, ¿no? De que es una cuestión de expresarse. Yo también veo ¿por qué los grupos, por qué quieren ser la mayoría de los músicos, no quieren interpretar solamente por interpretar, sino que quieren ser famosos y quieren tener el agrado de los demás, y los músicos Mínimo que tienen los escuche fans, y alguien más, entonces, ¿no? pero más allá, por ejemplo, alguien quiere cantar como la idea de tener, no sé, me acuerdo de un músico que le dicen el mimoso. Es un individuo que no es con la característica occidental, digamos, no es guapo, pues, pero en la cuestión de que interpreta música y entonces ya se vuelve y tiene un grupo de fans impresionante. Entonces es como esta cuestión de que, bueno, sí está interpretando, pero es más allá, es completamente y puro instinto, pues, como una cuestión de decir, bueno, entonces es también como el origen creo que es ahí, en el gen, en el instinto y en la propia biología del ser humano, creo, ¿no? La niña Dark estaba levantando la mano. Pero ¿estás de acuerdo que, bueno, tú lo acabas de decir, ¿no? Que ya muchos artistas quieren Ya no la escuchamos. que, como lo acabas de decir, que muchos, ahorita ya todo el mundo quiere ser artista, que ya todo el mundo quiere ganar dinero. Prácticamente ya no, la música ya no es como antes, o sea, ya no les cuesta trabajo el querer componer canciones, ¿no? El querer escribir, el que diga, ¿sabes qué? Yo me voy a lanzar como artista, como cantante, porque yo traigo mis propias canciones. Ahorita cada artista ya quiere hacer cover. Si te has dado cuenta, prácticamente ya no es como antes de que hay
tal grupo se presenta, pero trae sus propias canciones, fulanito de tal trae sus propias composiciones, o sea, ya no es como antes, ¿no? Ahorita ya es de que si Vic es cantante, pero trae canciones de Pacheco, entonces ya es como que, bueno, para mí, la generación de ahorita, sino como, no sé cómo decirlo, no encuentro la palabra correcta, pero ya no es lo... No tiene la misma exigencia, ¿no? Bueno, no sé, no viví en los tiempos de antes, pero en lo personal, por ejemplo, yo no soy tan fan de la música electrónica, por el hecho de, por ejemplo, no tener un instrumento que tú estés como tal ejecutando. Sí existen sonidos, sí existen demás, pero se me hace como una expresión distinta. Sigue siendo música, no quiero decir que no sea música, por todo lo que ya hemos platicado detrás de justo este programa, pero ciertamente también la exigencia, por ejemplo, de la niña Dark que decía, pues ya lo que hacen hoy, pues ya no me impresiona, pero está extraño porque hay personas que son súper estudiadas en la música, ejecutan muy bien sus instrumentos, hacen muy buena música, cantan muy bien y aún así no son famosos, por llamarlo de una manera, ¿no? Entonces sí es un poco complejo esa situación porque justo lo que hablamos ya también en programas pasados es nosotros que queremos más allá de solamente lo comercial, pues habría que indagar, investigar y meterte más a fondo como para saber o conocer a más artistas, ¿no? No, pues yo quisiera aportar algo en lo que habían dicho todos, que por ejemplo, la cuestión de que cómo es que ha llegado la música, si lo que hemos planteado de que su origen es muy valioso, ¿no? Es como yo decía en un principio, o sea, tenemos que también tratar de comprender cuál es el verdadero valor de la música a través de ese origen, ¿no? Porque como ya lo hemos visto, hay muchas cuestiones que le dan representación a lo que conocemos como música. Se ha ido destinando hasta la actualidad porque, al menos desde mi punto de vista, se ha ido por una parte, bueno, es que se tendría que analizar por todos los aspectos, ¿no? Como para llegar como que a una cierta conclusión a lo que ha llegado ahorita la música, por lo que mencionaban, de que pues ya no es lo mismo, de que pues a lo mejor ya cualquiera lo hace y que incluso algún virtuoso y ni siquiera es famoso, ¿no? O cosas así, porque, bueno, desde mi propia experiencia como músico, y otra vez lo pongo entre comillas, y claro, bajo mi conocimiento de otras personas que al menos sí se dedican completamente a la música y son muy estudiados y todo eso, es que se les hace complicado porque han influido muchas cosas en su vida, ¿no? Y que, por ejemplo, platicando con ellos, veo que son muy diferentes a cualquier otro artista famoso. Que, por ejemplo, tú pudieras ver en la calle a alguien, no sé, que esté tocando su violín, ¿no? Y lo toca así muy, muy precioso y te llega, ¿no? O alguien que esté muy tocando una guitarra muy virtuosamente y dices, no, es como ese no es el guitarrista oficial de una gran banda, ¿no? Pero es lo que yo luego me pongo a ver, ¿no? Porque conozco artistas que son muy apegados a lo que se originaba la música, como que ese modo de expresión que no cualquier artista o cualquier intérprete puede realmente poner dentro de lo que hace, ¿no? Y yo siento que es ahí donde se encuentra el valor, como que el propósito, el sentimiento, como lo que muchos conocen como el feeling, ¿no? Que el feeling no es como que, pues veo al guitarrista, al artista famoso y se mueve y acá y mueve el cabello, lo que tú quieras. Ese siento que no es el feeling como tal, sino realmente el sentimiento y la intención, como ya hemos dicho, que le pones a eso que tú creas, ¿no? Lo que quieres transmitir. Y siento que actualmente como que se ha perdido, ya se ha ido comercializando tanto desde un cierto punto para acá, lo cual pues de cierta manera pues pierde el valor y el sentido de crear la música, ¿no? Pierde su valor desde su origen, el poder transmitir algo verdaderamente valioso, ¿no? Es como el dicho ese de que pues hay gente que tiene que decir algo y hay gente que tiene algo que decir, ¿no?
creo que sí va así, o sea que realmente incluso podría encajar en la música, ¿no? Hay gente que Cálmate, pues puede Chapulín interpretar. Colorado. Al- Algo así era, o como decía. Algo así. La O sea idea que era eso. prácticamente tú podrías crear algo, pero sin realmente ningún valor, simplemente por una finalidad muy, muy banal, ¿no? Y otra por realmente ponerle un valor importante en donde realmente quieres comunicar algo de valor al mundo, ¿no? Yo siento que es ahí donde se pierde esa comunicación entre el valor que hay desde origen, ¿no? De la música. Me acordé de un momento de lo que ahorita dice Kawa, y que lo que justo ahorita yo decía, quien tienen el don hay quienes no tanto, pero lo practican, pero ahorita lo que dice Kawa es muy importante porque no necesariamente necesitas ser un superdotado para expresar con música, ¿no? Y me acuerdo, y Pacheco seguramente también se acordará que algún día vimos a Jessie Bulbo, no sé si la conozcan todos, pero Jessie Bulbo es una cantante acá mexicana de, pues, rock generalmente, pero fuimos a un concierto y se escuchaba horrible. eh, pues realmente no era digamos, tan melódica, ni era, por supuesto, nada como lo que expresaba, por supuesto, creo que el sentido que ella tenía de expresar lo que quería, lo tenía, sin ser lo más bonito, como dice el Cagua, entre comillas, de lo que se espera que es generar música, pero ella se expresaba y lo hacía, ¿no? Entonces, al final, no recuerdo bien la frase, si no Pacheco que me corrija, pero le decía a toda la audiencia, ¿no? Así de, pues no importa que ustedes toquen culero, pero ustedes háganlo, ¿no? Y ciertamente tiene razón, porque pues ella ya estaba en los escenarios, ya se había hecho famosa y no es una virtuosa como algunos otros podrían catalogar a algunos otros artistas, pero al fin de cuentas es una expresión. Ella lo está haciendo a su forma y simplemente es parte de la música, ¿no? Y que quizá a veces la podríamos catalogar en simplemente no lo hace bien o él sí y demás, pero es una expresión y lo hace como ella lo quería y como podía, ¿no? Yo también conozco otro caso de una banda ahí de metal toda fea que tocaba horrible. De metal ahí en esa, creo que se llamaba Boir, algo así. No, esos canijos tocaban bien feo. Y hasta incluso se subieron a festivales y tocaban a bares y bueno, así, ahí andaban. Pero Pues bueno, sí, pues sí, ahí está otro caso, ¿no? Que no importa cómo toquen, pero ahí andaban. Justamente en el debate del arte contemporáneo, pues un poco en defensa de las pinturas que a veces no tienen sentido o así, o que dices esta cosa, ¿qué onda, no? Justamente los artistas contemporáneos se basan en eso de la pura expresión. Y yo creo que en parte está bien porque es democratizar el arte, ¿no? O la música en este caso, porque la música no debe de ser elitista, ¿no? Si estamos hablando del origen del arte como naturaleza humana, pues cualquiera lo puede hacer y cualquiera está invitado a hacerlo, ¿no? ¿Por qué negarnos a hacer música? O negarle a alguien a hacer música si como decimos es parte de la naturaleza humana. Y bueno, ese es mi punto. Sí, ciertamente. Entonces, digo, ya se nos está acabando el tiempo. Recordarles que estamos en las redes sociales como Charlas Desafinadas, en YouTube, también en Spotify, en todos lados nos puedes encontrar como Charlas Desafinadas, ahí para que le escriban acá a los muchachos, el Cagua, al Pacheco, que es muy, lo siguen mucho ahí en las redes sociales, al Perdido y al Tachi y la Tacha. Ah, no, la niña Dark. Entonces, nada, recordar las redes sociales y creo que como para ir cerrando ahora este programa es
ya lo dijo Perdido, el hecho de que quizá la música es una expresión nata, ¿no? Del ser humano y que probablemente eso sea el origen de la música, el que realmente en el día que se generó lo que conocemos aquí como planeta, quizá ya existía y como decía Kawai retomando, pues quizá nada más era que los seres humanos empezamos a nombrar esa interpretación que ya existía. No sé qué piensan. Y pues sí, para terminar, un saludo a toda la banda y yo, para mí, el origen de la música es cuando empecé a tocar con ustedes, eso fue lo más chingón y sigue siendo lo más chingón. Ahí yo me quedo y ya después, bueno, evolucionamos con el antiguo B-Side, ahora tocan Boy, también tocan de la chingada, pero pues bueno, el chiste es que se expresen. Y Peor los pues hijos los de la quiero un chingo. caguama. Por eso los hijos de la caguama, no, eso sí éramos virtuosos, la verdad, pero bueno, eso, ya en algún momento, estamos en el reencuentro, lo Contaremos. sabemos, aunque no toquemos, seguimos siendo, y ese es mi origen, el origen de la música que más me interesa. Entonces, pues chingón. Bien, entonces. Niña Dark, cuéntanos, ya para despedirnos. Nunca quiso entrar a los hijos de la caguama ni con el güiro. ¿O qué era? ¿Sí, no? ¿El güiro o qué era? Creo que ya ni nos escucha. Ahora entiendo lo de por qué no entró al grupo. No, se le fue la conexión de su Bueno, teléfono. está No, bien. no, no. Ya lo sabremos. Y también al Tachi. Ya extrañamos al Tachi. Nada más nos dejó ahí sus momentos chuscos y ya no ha Ya aparecido regresé. otra vez. Ahí está. Pásanos al Tachi, aunque sea Ahora sí, para ¿cuál que era la nos pregunta del salude. Tachi? Que te vengas aquí mínimo a saludar, ándale, córrele. Me dijo mi mamá que según era el Tachi, porque está chistoso, según. ¿Qué pasó, señores? ¿Cómo están? Por Los fin inofensas son los apareció. que escucho. Bueno, ahora sí, es que no me prestaba los teléfonos, no sé cómo los escuchaba. A ver, dice el Cagua que ¿Qué eres pasó, el chavos? Tachi por tachistoso. ¿Así ese es el origen? Ok. Por Como estar el origen chistoso y del... por estar chimuelo. Ah, por las dos. Por las dos. Digo que ya, ya te extrañábamos, Tachi. Nada más nos dejas aquí abandonados. Ya pronto me estaré integrando a la página. Ya nada más es cuestión de arreglar unas cuentas aquí y ya enseguida nos integramos. Ya estás. Entonces ya el próximo programa, ya todo el programa te esperamos acá. Sí, ya nada más me confirman qué días ya es oficialmente que se graba, que se transmite ya para tener ya todo bien todo en regla. Vientos. Pues listo, nada más para hacer el programa Perdido. ¿Algo más que agregar? No, pues creo que ya con lo último que dije me quedo. Vientos, ya sugiéranos qué otros temas vamos a ir sacando. Ahorita estamos muy lúdicos con el origen y qué es la música y demás, pero ya también sacaremos algunos otros temas que ahí tenemos pendientes. Hay bastantes y ustedes sugiéranos qué otro tema les gustaría tocar. Y seguramente sacaremos algunos programas ya de géneros en específico o algunos artistas o música de pueblo, a ver qué se nos ocurre. Pero mientras, muchas gracias por escucharnos. Nos estaremos viendo y escuchando en el próximo programa de Charlas Desafinadas. Y nada más que cierre el Cagua, porque él es el que empezó el programa. Pues nada, que nada más para concluir, que como ya habíamos platicado en todo este programa, pues que el origen de la música pues debería de ser muy importante para todos, como ya vimos,
deberá tener un gran valor y que pues cada uno tiene tanto las posibilidades de poder transmitir, ¿no? A través de la música, aunque sea nada más escuchando, ¿no? Y para aquellos que a lo mejor dicen, pues yo no puedo poder disfrutar o crear música, como lo aprendí de un mentor que dice que si no tienes la habilidad, que lo compenses con cantidad de trabajo, que pues quiere decir que a lo mejor si tú no naces con esa habilidad nata para crear, o no naciste con esa inteligencia y tal vez otra, de las muchas que hay, pues al menos esfuérzate para que realmente tú puedas crear música, ¿no? Con algún instrumento, y siempre y cuando pues realmente te guste y lo disfrutes, porque obligadamente pues no. Pero pues prácticamente simplemente con disfrutar la música, pues siento que es más que suficiente para realmente darle un verdadero valor a ese origen, ¿no? Que es la música y que nos apasiona a todos. Pero pues bueno, como ya dijimos, pues ahí chéquenos en las redes y estén al pendiente del programa, de todos los temas, sugieran temas que quisieran que nosotros habláramos. Y pues nada, nos vemos en el siguiente programa y pues gracias a todos por escucharnos. Bye. Gracias por invitarme. Bye.